El Señor les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Yo soy Helen de Collins. Un honor compartir con ustedes este tiempo. Antes de iniciar, vamos a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das una oportunidad más de nosotros poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, el que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, para no ser solamente oidores, sino hacedores de la misma. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que están conectados en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, para continuar con el estudio, ¿verdad?, del libro del profeta Jeremías, que lo habíamos suspendido un tiempo producto de las festividades y del mes de la familia. Vamos entonces a continuar el estudio de hoy. Está en un contexto entre el capítulo 21 y el capítulo 26 de este libro de Jeremías, pero el texto base está en Jeremías 23 del 1 al 22. El título: Profetas buenos y profetas malos. Profetas buenos y profetas malos. La verdad central para el estudio de hoy dice: en el pueblo del Señor hay siervos responsables y los hay irresponsables, pero en toda circunstancia Dios promete tratar a su pueblo con amor y misericordia. Vamos a ver un poco el fondo histórico para que nosotros podamos entrar más en lo que estaba pasando en este tiempo. Dice: después del rey Josías, que fue un rey bueno, Josías fue un rey bueno, es decir, que hizo lo bueno delante de Jehová, lo sucedieron en el trono 3 de sus hijos y un nieto. De estos que lo sucedieron a él, no se puede decir lo mismo, es decir, que ellos no hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Después de él reinó Joacás durante 3 meses, Joacín durante 11 años, y luego su hijo Joaquín, que fue un rey títere, que después de 3 meses también fue llevado a Babilonia, y entonces vino su tío Sedequías. Todos hicieron lo malo delante de Jehová, su Dios, y este último no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato de Jehová. Miren, este estudio lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte que vamos a ver es Dios provee pastores. Eso lo vamos a ver en Jeremías 23 del 1 al 4. Y yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra, de todas las tierras a donde los eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. El término pastor aquí tiene que ver con el cuidado, más bien el término pastor tiene que ver con el cuidado del ganado lanar, pero en el ambiente hebreo también se refiere a los dirigentes políticos y a los dirigentes religiosos. Los reyes tenían deberes espirituales en la dirección de su reino. En los libros de Jeremías y Ezequías, el término es especialmente político. En vista de que ellos no se ocupaban del bienestar del pueblo, el Señor les dice que se ocupará de ellos por la maldad de sus obras.
Vemos en los versos 3 y 4 que acabamos de leer, ¿verdad?, de este pasaje, que aunque los dirigentes sean infieles, el Señor permanece fiel. Dice que Él va a reunir el remanente de sus ovejas y las hará volver y multiplicarán y se multiplicarán, y pondrá pastores que los apacienten, que las apacienten, ¿verdad? Dios no solo dice que los recogerá de Babilonia, que los regresará de Babilonia, sino de cualquier sitio donde ellos hayan sido dispersos. Vemos que después de Esdras, Nehemías y otros hablan de ese remanente. Si nosotros continuamos estudiando estos libros de la Biblia, veo que ellos hablan de ese remanente. Pero fíjense, esa profecía, es verdad que el Señor los volvió del cautiverio de Babilonia, cuando ellos estaban allí, que ellos decían, que recordaban todo el tiempo cuando ellos tenían, ¿verdad?, su nación. El Señor no solamente los volvió del cautiverio de Babilonia, sino que esta profecía se va a cumplir en su totalidad cuando Cristo vuelva en su segunda venida, cuando nosotros los recibamos entre las nubes, poderoso, y que venga por su pueblo, que somos usted y yo. Ahí entonces se va a completar esta profecía que dice, ¿verdad?, que habla de ese remanente, de ese pueblo que no se humilló ante otros dioses, sino que exaltó en todo tiempo al Dios verdadero. La segunda parte que vamos a ver en este estudio es: Cristo es el pastor supremo, y lo vemos en Jeremías 23 del 5 al 8. Voy a continuar leyendo en Reina Valera 1960. La palabra dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. La expresión que nosotros acabamos de leer, he aquí vienen días, es muy usada en el Antiguo Testamento al presentar predicciones acerca del porvenir, en especial referentes al Mesías. Cuando José estaba en Egipto, ¿verdad?, que sabemos toda la historia de José, se le llama retoño, pero al Mesías también en el Antiguo Testamento se le llama así. En varios pasajes leemos donde se dice que el reinado del Mesías sería del linaje de David, es decir, que la expresión tenía implicaciones mesiánicas. Cuando dice, ¿verdad?, que traerá este remanente. Nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el verso 30, cuando el Señor va caminando, que la multitud le aclama y le dice: Hijo de David. Recordemos ese episodio cuando este hombre le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Diferente a los hijos que sucedieron a Josías, el retoño de David sería el rey justo, será salvador. Dice que Judá será salvo, será llamado Jehová, justicia nuestra. Me llama la atención un punto, y es que Sedequías significa Jehová es justo. Sin embargo, leíamos anteriormente y decíamos que este rey no hizo lo justo delante del Señor. Es decir, que él no hizo uso correcto, vamos a decir, de su nombre. Pero el Mesías sí es justo. El Mesías es justo y nos justifica. En los versos 7 y 8 vemos que la salida de Egipto ha sido un importante punto de referencia para Israel, pero ahora va a ser una salida de Babilonia. En los dos casos no es la valentía del pueblo, sino que es Jehová quien lo hizo. En ninguna de las veces que el Señor liberó su pueblo tuvo que ver la valentía del pueblo, sino que en todo tiempo fue la mano poderosa de Dios quien lo sacó de ahí. Entonces es
no es precisamente por la valentía del pueblo, sino más bien que el elemento esencial es el glorioso Hijo de David. Dios es el que liberta a su pueblo y le permite disfrutar de esa libertad. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver el tercer punto, que es: Dios juzga a los falsos profetas. En este caso vamos a estar leyendo Jeremías 23, del 9 al 22. Voy a continuar leyendo en Reina Valera 1960. El texto es un poco extenso, pero quise leerlo completo y la palabra dice así. Inicio en el verso 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de su santa palabra. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer alenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¡Wow! ¡Qué palabra más dura, hermanos! Ya el profeta no le está hablando a los dirigentes políticos, él se vuelve a los religiosos. Le duele que quienes deben ser mensajeros de Dios sean un fracaso. Esto enferma, dice Jeremías, que se siente enfermo. No solo son adúlteros espirituales, sino que además embisten contra él, quien habla la verdadera palabra del Señor. Miren, y no es raro ver esto todavía hoy día, porque muchas veces nosotros vamos hablándole palabra de Dios a muchas personas, pero como la palabra de Dios está en contradicción, va totalmente diferente, o sea, ellos van en contra de lo que dice la palabra. Estas personas se molestan y hasta se sienten ofendidos y hasta muchas veces pues se molestan con nosotros. Tienen poder mal adquirido y se molestan cuando son confrontados por la palabra.
En los versos el 11 y el 12, nosotros vemos que no solo ellos, ¿verdad? O sea, los profetas y los sacerdotes eran impíos, sino que además el lugar de adoración del Señor lo habían corrompido, porque el Señor dice que además en su casa, compara el camino de estas personas con un resbaladero en la oscuridad, o sea, algo peligroso, hermanos, muy peligroso. Y dice más, dice que serán empujados y caerán. Profetizan falsamente de parte del Señor, o sea, pecan. Y es camino peligroso para quienes lo hacen. Fíjense, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, debemos decirla tal cual el Señor nos manda. Muchas veces vemos personas acomodando la palabra y diciendo cosas buenas, cuando lo que Dios está diciendo es algo para que la persona sea corregida, para que cambie su forma, su camino, el camino en el que va. Dan vanas esperanzas y hablan palabras de prosperidad para mantener contenta a la audiencia, cuando la palabra que el Señor está mandando es una palabra correctiva. Dios tiene promesas reservadas para su pueblo en su palabra, pero también, hermanos, esta palabra es la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos redarguye de pecado, nos da convencimiento de pecado. Si Dios dice algo para hacer volver del pecado a una persona, nosotros no podemos decirle a esa persona que está caminando correctamente, porque nosotros hasta piedra de tropiezo venimos a hacer para ellos. El Señor aquí le dice al pueblo que no escuche a esos profetas. La palabra de profecía, hermanos, más segura es la Biblia. Cuando nosotros recibimos algo que contradice lo que dice la palabra, eso no viene de Dios. Y no es verdad que Dios a una persona que está caminando erradamente, que está haciendo lo malo, le va a decir que tenga paz, que Dios está con él. Eso no es verdad. Entonces nosotros somos los llamados a decir correctamente y a decir sin temor la palabra de Dios. Si hay contradicción con la Biblia, no viene de Dios. Dice, la reacción de Dios será como huracán frente a todo consejero malo que no ha estado frente al consejo secreto de Jehová, ni ha estado atento a su palabra, y menos la ha obedecido. Puede que ahora no tengan ningún miedo de la ira de Dios, pero hermanos, llegará el tiempo cuando sí temerán, y al final de los días lo entenderán claramente, lo dice el verso. Esos falsos profetas corrían y actuaban, pero no representando a Dios, profetizando por cuenta propia. Como consecuencia te dan que dar cuenta por su error. Es importante que sepamos que los dirigentes tienen una doble responsabilidad. Si usted dirige una grey, si usted es un líder de ministerio, usted tiene una doble responsabilidad por usted mismo y por aquellos a quienes influenciamos. Cuando Dios llama, Él espera fidelidad de parte nuestra. Si la persona no acude al llamado o no responde correctamente, no es culpa de Dios. Para concluir, hermanos, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra postura correcta? Respondamos con integridad, lleno del Espíritu, a nuestro llamado, en la forma que sea. No seamos como esos reyes y esos profetas, que ninguno hizo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros obrar de la manera que Dios quiere que lo hagamos? Amén. Amante Padre y Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque es clara, es llana, es, Señor, la que de manera, Señor, de la mejor manera, Señor, nos dice cuál debe ser nuestro caminar. Yo te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que tú nos ayudes a nosotros acudir al llamado que tú nos has hecho de manera íntegra. Que nosotros no hagamos cosas diciendo que es tu mandato, o digamos cosas diciendo que es palabra tuya sin ser cierto, Señor. Ayúdanos a decir las cosas tal y cual tú nos pides que nosotros la digamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al llamado, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Bien, pues muchas gracias por quedarse hasta ahí. Dios le bendiga. Será hasta una próxima entrega.